Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. En las vastas y yermas extensiones de tierra, donde el sol se oculta temprano detrás de las montañas y las sombras se alargan como fantasmas que buscan refugio, comenzó mi historia. No era un lugar para los débiles de corazón, ni para aquellos que temen a los susurros de la noche. Aquí, la naturaleza misma parece estar en contra de la vida. Sin embargo, era mi hogar. Un hogar que compartía con secretos tan antiguos como las rocas y tan oscuros como las cuevas que perforaban las colinas como bocas hambrientas. Había heredado una parcela de tierra de mi padre, un pedazo de tierra estéril que apenas daba para sobrevivir. La casa, una estructura de piedra y madera que había resistido el embate del tiempo, se erguía solitaria en medio de esta desolación. Era un lugar de silencio. Un silencio tan profundo que podías oír el latir de tu propio corazón. Un ritmo constante que, en las noches de luna llena, parecía desvanecerse ante los sonidos que traía el viento. Los vecinos, dispersos como estrellas en un cielo nublado, hablaban de la tierra con un respeto teñido de miedo. Contaban historias de una bruja que había habitado estas tierras mucho antes de que los primeros colonos pusieran sus pies en ellas. Decían que había hecho un pacto con las fuerzas oscuras de la naturaleza, que le concedían poderes que desafiaban la comprensión humana. Pero el precio de ese poder era un hambre insaciable, un hambre que solo podría ser saciado con el corazón de los incautos. Yo, escéptico por naturaleza, nunca presté mucha atención a estas historias. Las consideraba cuentos para asustar a los niños o para entretener durante las largas noches de invierno. Sin embargo, uno no podía negar que había algo en el aire, una pesadez que te hacía mirar por encima del hombro, un sentimiento de que no estabas completamente solo. La vida en la tierra era una lucha constante, un desafío diario para arrancarle algo de sustento a la tierra agotada. Días largos, seguidos de noches aún más largas, donde el único compañero era el crujido del fuego y el aullido lejano de algún animal. Pero todo cambió una noche, cuando el viento trajo consigo un susurro diferente, uno que heló la sangre en mis venas y marcó el inicio de una historia que desearía nunca haber vivido. La noche en cuestión había caído con una oscuridad más profunda que la habitual, como si el cielo mismo hubiera decidido ocultar sus estrellas y dejar el mundo sumido en una oscuridad total. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo hojas secas y un frío que se colaba hasta los huesos. Fue entonces cuando lo escuché. Un latido, suave al principio, como el tamborileo de dedos sobre una mesa, pero que fue creciendo en intensidad hasta que se convirtió en un eco ensordecedor en mi mente. Un latido que no era mío, pero que de alguna manera sentía dentro de mi pecho. Esa noche comprendí que las historias de los viejos no eran solo cuentos, y que en las sombras de estas tierras yacía algo que había estado esperando pacientemente a ser descubierto. El latido persistente se convirtió en mi obsesión. Noches enteras pasé en vela, intentando descifrar su origen, cada vez más convencido de que no era producto de mi imaginación. La idea de que aquel sonido pudiera ser el corazón de la bruja, latiendo en algún lugar oculto de estas tierras, comenzó a consumirme. La búsqueda me llevó a recorrer los rincones más remotos de mi propiedad, donde la tierra parecía esconder secretos en cada grieta y cada sombra albergaba la posibilidad de descubrimientos aterradores. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, mis pasos me guiaron hacia una parte de la tierra que nunca había osado explorar. El terreno se tornaba más abrupto y salvaje, como si la naturaleza hubiera creado una barrera para ocultar lo que yacía más allá. Fue entonces cuando lo vi. Un viejo pozo, casi completamente oculto por la maleza y los años de abandono. Algo en su oscuridad me llamaba, una promesa de respuestas a las preguntas que me torturaban. Con una mezcla de temor y determinación, me acerqué al pozo. El latido ahora era ensordecedor, resonando en el aire como si el mismo pozo fuera el corazón de la tierra. Sin saber qué me impulsaba, comencé a descender,
ayudado por una vieja cuerda que parecía tan antigua como el tiempo mismo. La oscuridad me envolvió, una oscuridad tan densa que parecía capaz de ahogar la luz de mi linterna. Cuando mis pies finalmente tocaron el fondo, el silencio se hizo absoluto. La sensación de estar siendo observado me erizó la piel, pero el deseo de descubrir la verdad me empujó a seguir hacia adelante. Avancé a tiendas, guiado por el sonido del latido, hasta que mis manos encontraron algo inesperado. Una puerta tallada en la roca, tan fría al tacto que quemaba. Al abrirla, el latido se transformó en un rugido que llenó el aire, y ante mí se reveló una cámara oculta, iluminada por una luz tenue que no parecía tener fuente. En el centro, sobre un pedestal de piedra, yacía un corazón negro como la noche, aún latiendo con una fuerza sobrenatural. El aire se llenó de susurros, palabras en un idioma olvidado que parecían arrastrarse bajo mi piel. La revelación fue abrumadora. El corazón de la bruja, el motor de su inmortalidad y fuente de poder, latía ante mí, ofreciéndome un poder más allá de la comprensión humana, pero a un precio. Los susurros hablaban de sacrificios, de almas consumidas por la oscuridad, de hambre eterna que nunca podría ser saciada. La tentación era inmensa. El deseo de tocar el corazón y reclamar su poder me quemaba las entrañas. Luché contra el impulso, consciente de que, una vez cruzado ese umbral, no habría retorno. El conocimiento de los antiguos, el verdadero precio del poder, se reveló ante mí en ese momento de claridad. El corazón de la bruja no era solo un objeto de poder, era una maldición, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y que deberían de permanecer ocultas. Cada fibra de mi ser gritaba en protesta. Cerré la puerta y comencé el ascenso, dejando atrás la oscuridad y el latido que había consumido mis días y mis noches. Al salir a la superficie, el mundo parecía diferente, como si al conocer los secretos más oscuros de la tierra, ya no pudiera verla de la misma manera. La lucha interna no terminó al dejar atrás el pozo. Sabía que el corazón seguía latiendo, que el poder y la maldición estaban a mi alcance. Era una tentación constante. Pero había aprendido algo en las profundidades, que hay precios demasiado altos para pagar y que algunos secretos deben de permanecer enterrados, custodiados por aquellos que conocen el verdadero significado del temor. La vida en la tierra continuó, marcada por la sombra de lo que había descubierto. Los días se sucedían uno tras otro, cada uno llevando consigo el peso de mi decisión. Pero lo que encontré en la oscuridad, lo que aprendí del corazón de la bruja, me cambió de maneras que aún estoy tratando de comprender. En el silencio de la noche, a veces creo escuchar el latido, un recordatorio de que el pasado nunca está verdaderamente enterrado y que la lucha entre la luz y la oscuridad es eterna. Y así, entre sombras y susurros, vivo mi vida, vigilante y siempre consciente de que la línea entre el poder y la perdición es tan delgada como el filo de un cuchillo. La tentación de volver al pozo, de abrir nuevamente la puerta, me asaltaban en los momentos más inesperados. Un deseo oscuro que debo combatir cada día, porque sé que aunque el corazón de la bruja siga latiendo en las profundidades de la tierra, el verdadero poder reside en resistir la oscuridad, en elegir no sucumbir a la seducción de lo prohibido. Pero soy humano y eventualmente, lo peor de mí terminó ganando. Al aproximarme de nuevo al pozo en esa noche de tormenta, con los relámpagos desgarrando el cielo y el viento aullando como si anunciara el fin de los tiempos, una sensación de fatalidad se apoderó de mí. No era la llamada del poder lo que me arrastraba hacia las profundidades de la tierra, sino una necesidad oscura de confrontar el destino que, de alguna manera, sabía que me había estado esperando desde el principio. Descendí por la cuerda, cada vez más empapada y resbaladiza, sintiendo cómo la oscuridad me envolvía, más densa y opresiva que nunca. El latido del corazón de la bruja, ahora un eco siniestro en la cámara subterránea, parecía burlarse de mis intentos de resistir lo inevitable. Al llegar al fondo,
La cámara secreta estaba sumida en una oscuridad absoluta. No había luz fantasmal que me recibiera esta vez. Solo la negrura y el frío que parecía emanar del mismo corazón, pulsando con una energía maligna. Mis manos, movidas por una voluntad ajena a la mía, buscaron el corazón en la oscuridad, y al tocarlo, una oleada de dolor y terror me atravesó, como si el mismísimo infierno se hubiera desatado dentro de mí. El corazón, lejos de ser liberado, me consumió, arrastrándome hacia una vorágine de oscuridad. Las historias de los ancianos eran ciertas, pero no había captado la esencia del pacto oscuro que la bruja había forjado. No era el corazón lo que buscaba liberación, sino un nuevo guardián, una nueva alma que perpetuara su legado de sombras. La transformación fue inmediata y total. El poder que inundó mi ser no era el de la comprensión o la curación, sino el de la corrupción y la destrucción. La tierra bajo mi custodia no floreció, se marchitó, como si absorbiera la desesperación y el miedo que ahora emanaban de mí. Los vecinos hablaban en susurros, temerosos de acercarse, sabiendo instintivamente que algo fundamental había cambiado en mí. La vida en la superficie se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue, un mero disfraz que mantenía para ocultar la verdadera de mi existencia. Mi verdadero ser residía ahora en las profundidades, junto al corazón de la bruja, alimentándome de las energías oscuras que emanaban de él. Los años pasaron y con cada ciclo de la luna sentía cómo mi humanidad se desvanecía, reemplazada por algo mucho más antiguo y maligno. La gente del pueblo evitaba la tierra, hablando de maldiciones y de un mal que acechaba en la oscuridad. Y yo, una vez un hombre, me convertí en el guardián de ese mal, un ser condenado a vivir en la penumbra, atado eternamente al corazón de la bruja. En las noches más oscuras, cuando el viento lleva a mi puerta los susurros que aún se atreven a nombrarme, reflexiono sobre los caminos que me llevaron hasta aquí. No hay arrepentimiento, pues la elección fue mía, pero sí una profunda resignación ante el papel que debo desempeñar en este cuento sin fin. El corazón de la bruja, una vez objeto de mi curiosidad y deseo de poder, es ahora mi prisión, y yo, su prisionero voluntario, custodio de una oscuridad que debe permanecer oculta, lejos de la luz y de aquellos que aún caminando bajo el sol están buscando poder. En esta soledad eterna, rodeado de sombras que susurran promesas de liberación, sé que nunca llegará mi tiempo. Me he convertido en una leyenda, un cuento de advertencia para aquellos tentados por los secretos que mejor permanecen enterrados.